Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, mis amores, y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Te puede pasar a ti. Hoy nos vamos a ir un poco más lejos de lo usual. Nos vamos a otro continente, sí. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok, que salen por aquí en pantalla para que tú veas todo lo que por aquí yo no publico, que es bastante. Y ahora sí podemos comenzar con la historia de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más dolorosos y brutales, salvajes, de los casos que han sucedido en el Reino Unido, ¿ok? Y lo peor del caso es que todo empezó por una razón que tú te vas a quedar al final como que... Y en serio, o sea, todo fue por eso. En serio, pasó todo esto por esa razón. Pero tú vas a ver más adelante a qué me refiero. Entonces, hoy nos vamos a ir al 14 de diciembre del 1992. Es un caso de época. Bueno, ¿qué te digo? Vintage se considera... Tienen que tener 20 años ya. O sea, era un caso vintage. No tanto, porque el 92 como que todavía está muy reciente. Entonces, el 14 de diciembre del 1992, a las 6:10 de la mañana, 3 hombres iban de camino al trabajo por una carretera de Manchester. Ellos iban en un vehículo, en una carretera en Manchester. Y en la acera de la carretera, ellos ven una figura moviéndose como puede. Recordemos que son las 6:10 de la mañana en invierno, lo que quiere decir que todavía la carretera sigue oscura, ¿eh? Entonces, ven una figura como moviéndose como puede en la acera de la carretera. Cuando se acercan, se encuentran una muchacha completamente quemada. Cuando yo te digo que está completamente quemada, no es como que tiene una quemadura aquí, una allí, bueno, está quemada. No. Cuando yo te estoy hablando de que está completamente quemada, al nivel extremo. O sea, la piel de esta muchacha colgaba en pedazos de su cuerpo, como en tiras. Una locura. Honestamente, yo no sé, yo no entiendo, yo no sé cómo ella podía seguir con vida. Ok, la piel le colgaba en pedazos, sus piernas eran prácticamente carne viva, estaban peladas en carne viva, ok. Las puntas de los dedos estaban negras, tenía golpes, tenía la cabeza rapada y el rostro era casi irreconocible. O sea, era algo que parece como de una película, como ciencia ficción, una cosa. Es que no es algo humano, no. Aún así, esta mujer estaba consciente. ¿Tú te puedes creer esto? A pesar del trauma tan grande, ella estaba consciente. Esos hombres la montaron en el vehículo en el que iban y la llevaron a la casa más cercana que encontraron en la carretera, que fue la casa de un matrimonio, el de Michael y Margaret. Cuando Margaret intentó como que agarrarla para abrazarla, pero no para abrazarla así, sino como para darle soporte para que pudiera caminar, porque ella estaba caminando débil. Esta joven gritó del dolor porque no soportaba ni siquiera el roce. Imagínate, ella estaba en carne viva. Ella pedía agua sin parar porque ella sentía que se estaba quemando por adentro. Ella pedía agua sin parar, pero no podía agarrar el vaso porque tenía las manos quemadas. Ok, no podía agarrarlo, tenían que darle el agua. Y se tomó 6 vasos, uno atrás de otro, porque sentía que se quemaba por dentro. Aún así, ella seguía dando las gracias. O sea, tú te pones que esta mujer, wow, en todo esto ella sigue dándole las gracias a la persona, como gracias por ayudarme, gracias por el agua, gracias. Imagínate tú el tipo de persona de que se está hablando, ¿eh? Incluso en el medio de ese infierno que ella estaba viviendo, ¿ok? Aquí viene la parte clave de este caso. Antes de ella entrar en coma, porque ella eventualmente entró en coma, o sea, el trauma fue tan grande que su cuerpo no pudo más y entró en coma. Antes de esto, ella dijo su nombre, porque obviamente en esa casa llamaron emergencias para que mandaran una ambulancia para llevársela a un hospital, pero ella dijo que su nombre es Suzanne Capper, que ella tiene 16 años de edad, 16 años de edad. Explicó que la habían secuestrado y torturado durante días. Ella dio la dirección exacta donde la retuvieron, donde ella estaba secuestrada, que era en la calle Langworthy Road, y era la casa número 97. Y también mencionó uno por uno los nombres de sus atacantes, que eran Jean Powell, Ghislaine Powell, Bernadette McNeely, Anthony Dodson, Jeffrey Lee y Clifford Pook. Y luego de que ella dijo todo eso, consciente, ella cayó en coma. Parece una locura, parece mentira, pero así fue. La ambulancia la llevó al hospital en estado crítico. Ellos llamaron obviamente a la mamá, o sea, pudieron encontrar a la mamá de Suzanne Capper. La mamá de Suzanne Capper, su mamá no la pudo reconocer ni siquiera porque ella tenía el rostro desfigurado. Y la identificaron por una huella de pulgar. Efectivamente, sí, es Suzanne Capper. La única zona de la mano que le quedaba intacto era ese pulgar, ¿ok? Por ahí que la identificaron. Suzanne lamentablemente murió el 18 de diciembre del 92 y ella tenía apenas exactamente 16 años de edad. Antes de continuar con la investigación, con todas las cosas, vamos a hablar de quién es Suzanne Capper para tener un poco de contexto, porque yo sé que aquí todos y todas amamos el contexto.
Entonces comencemos. Susan nació en Manchester en el 1975 o el 76. Si buscas información online vas a encontrar ambas versiones. Pero la vida de Susan no fue fácil desde pequeña. Su papá biológico desapareció muy temprano y ella creció junto a su mamá, llamada Elizabeth, junto a su hermana mayor, llamada Michelle. Más adelante llegó un padrastro llamado John Capper, quien le dio su apellido, y un periodo breve de estabilidad, un periodo breve en el que ella tuvo una figura paterna, pero era una familia llena de conflictos, separaciones y carencias emocionales en general. En un punto, tanto Susan como su hermana mayor terminaron bajo supervisión de servicios sociales. Desde entonces, la vida de Susan fue como un ping-pong constante entre casas de familiares, entre estar con su mamá, entre su padrastro, entre conocidos. Ella no tenía un lugar estable donde estar, ¿ok? Las personas que la conocieron la describían a ella como una muchacha suave, gentil, extremadamente influenciable y con un corazón tan grande que aguantaba humillaciones con tal de sentirse aceptada. Ella era una niña desesperada por cariño, por sentirse parte de algo, lo que la hacía obviamente muy vulnerable a personas que no necesariamente eran las mejores. Mientras la vida familiar de Susan estaba hecha a pedazos, un desastre, Susan empezó a faltar a la escuela. Ella asistía a la Moston Brook High School y ella comenzó a faltar a la escuela. Fue alrededor de ese tiempo que ella llegó a la casa de Jean Powell, una vivienda, una casa tan caótica que los mismos vecinos de esa casa la describían como un foco de drogas, robos y desorden permanente. Allí había basura tirada por todos lados, asientos de carros robados como muebles. O sea, los muebles de la casa eran asientos de carro que ellos se robaban. Ok, había música fuerte, estruendosa todo el tiempo y había un flujo constante de gente metida porque allí se vendía droga y la gente iba para allá no solo a comprar droga, sino también consumir esas sustancias. Y era gente al final del día que no era gente que estaba en cosas buenas, o sea, era gente que andaba cometiendo delitos en la calle, etc. Entonces ese era el ambiente en el que ella comenzó a codearse. Jean Powell, que tenía 3 hijos, empezó a usar a Susan como niñera. Al principio todo parecía inocente, pero poco a poco Susan empezó a quedarse a dormir. Yo me quedo hoy con los niños, yo me quedo aquí, tacatá. Y comenzó a pasar más tiempo allá, poco a poco, ¿ok? Y ya casi sin darse cuenta, ella terminó viviendo más en esa casa y en cualquier otra casa. Para ella, que venía de un lugar inestable, donde ya la verdad que no tenía, como dije, un lugar donde ella dijera, ok, voy para mi casa. No, porque su casa era la del vecino, la de la mamá, la de los familiares, la del padrastro, la de los conocidos, ¿tú entiendes? Ese caos de ella se convirtió casi como una especie de refugio y ella podía decir como que, ok, yo voy para mi casa, ese lugar, ¿tú entiendes? Era un lugar lleno de gente, con mucho ruido, con mucho movimiento, todo el tiempo. Algo que para ella, o sea, pasó a ser como compañía, ¿ok? Tú dirás, ok, su hermana mayor, Michelle, ¿dónde estaba metida? O sea, que no la sacaba de ahí. Su hermana Michelle, ella sí llegó a ver el peligro de estar metida ahí. Ella vivió en esa casa durante un tiempo, pero se fue en agosto del 92 porque ella decía que allí se sentía una atmósfera maligna, como que ella presentía que iba a pasar algo malo allí. Ella decía que las personas que se estaban juntando ahí era gente mala y gente que andaba en cosas malas. Tenía razón. Okay. Ella sí intentó como que Susan se fuera con ella, pero Susan se quiso quedar allí. Durante su tiempo allá hubo algo que sí marcó mucho la dinámica, y es que un día Jean golpeó a Susan. Ella desesperada se fue donde su mamá a pedirle que la dejara pasar la noche. O sea, Susan se fue donde su mamá a decirle, mira, déjame pasar la noche aquí porque no me puedo quedar allá porque fulana me golpeó. Y su mamá le dijo, no, tú no te vas a quedar aquí, porque el nuevo novio de la mamá no quería que ella se quedara. Y la mamá le dijo, no te puedo dejar que te quedes aquí porque mi novio dijo que no. Locura total. Susan, sin opciones, regresó a la casa donde la habían maltratado. Y en este momento eventualmente persiguió a su mamá por el resto de su vida. Ok, mira cómo acabó tu hija. El padrastro de Susan, John Capper, veía todo claramente, obviamente. Para él esa casa era la casa del mal. Él llamó varias veces para impedir que Susan fuera para allá, pero Susan insistía en volver. Entonces, ya que tenemos como una idea, más o menos por arribita de con qué estamos lidiando, vamos a hablar de la investigación. La policía actuó de inmediato porque Susan les dio absolutamente toda la información que necesitaban para comenzar con la investigación. Le dio dirección, nombres, qué le hicieron, que fueron varias personas, y a las 7:30 de la mañana, ya con 1 hora y media después del hallazgo, la policía llegó a la casa número 97 de Langworth Road. Ellos entraron a la casa y entraron sin pedir como que vamos a entrar, llegó la policía. No, ellos entraron a la casa, arrestaron a toda la gente que estaba presente y se encontraron con una casa en condiciones deplorables, ok, espantosas, asquerosas. Bien, Jean Powell y Bernadette McNeely se reían entre ellas, incluso mientras las arrestaban. O sea, te estamos arrestando y ellas estaban mirando
como que tú y yo sabemos lo que pasó, jaja, jaja. Ellas no tenían la menor conciencia de la magnitud de lo que ellas habían hecho, aparentemente. Yo digo que sí, yo digo que ya estaban conscientes. Tú el que hace las cosas está consciente. Ya en el 2026 yo voy a comenzar a pensar, tú el que hace algo está consciente de lo que está haciendo, punto. La evidencia dentro de la casa, lo que encontraron en la casa número 97 y en la casa número 91 de Langworthy Road era suficiente para congelarle la sangre a cualquier persona que pisara esas. Ok, había mechones de cabello de Susan. También estaba el vello púbico que le habían rasurado como una parte de la humillación. En una habitación encontraron una cama volteada, o sea, con la parte metálica para arriba, preparada para atar a alguien en forma de X. Ok, para abrirla, o sea, las piernas y los brazos para atarla así. También encontraron cables eléctricos. Ellos entienden que se usaron para mantenerla inmovilizada. Entre las herramientas encontraron alicates manchados de sangre y con dientes humanos, o sea, alicates que tenían agarrados dientes humanos, que ellos asumen y eventualmente se confirmó que ellos le habían arrancado a Susan durante las torturas. No te preocupes, que yo te voy a hablar de este proceso más adelante. Además, había productos de limpieza fuerte y señales claras de que la habían sumergido en desinfectante y le habían cepillado a ella con un cepillo de cerdas duras hasta desprenderle la piel, porque en el cepillo había piel. Okay. Las lesiones descritas por el patólogo coincidían exactamente con esto, porque obviamente ya el cuerpo de Susan estaba siendo examinado, a pesar de que obviamente ya estaba totalmente quemado, o sea que hay muchas cosas que ya no estaban, como mucha parte de la evidencia que ya no está porque ya estaba totalmente quemada. Las casas estaban llenas de evidencia y había, además de todo lo que ya dije, había colillas de cigarrillos, encendedores y restos de consumo de anfetaminas. Cada parte de la evidencia, cada pieza reforzaba el relato inicial de Susan, porque recordemos que antes de ella caer en coma, ella dijo, me hicieron esto y esto, son en tal momento y cayó en coma. ¿Okay? Entonces tenían el relato de Susan y básicamente ellos estaban como comparando el relato de Susan con lo que encontraban. Ese mismo día, como dije, arrestaron a todos los implicados. Primero ellos fueron acusados de secuestro y tentativa de homicidio, pero cuando Susan falleció, más tarde los cargos cambiaron a asesinato. Okay. Entonces, ¿quiénes eran los implicados? Vamos a hablar de cada uno de ellos para tener un poco más de contexto. Jean Powell tenía unos 26 años para el momento de los hechos. Ella era madre de 3 hijos y vivía en la casa número 97 de Langworthy Road, una casa conocida por venta de sustancias ilícitas y vehículos robados. Aunque ella estaba separada de su esposo, Glyn Powell, él seguía visitando la casa constantemente. Jean tenía también relaciones sentimentales con Anthony Dodson, que era un adolescente, gracias, y con Jeffrey Lee, un hombre que frecuentaba la casa para comprar drogas. Esto es algo que ustedes van a ver, o sea, en la casa ellos todos como que estaban todos con todo el mundo, como que, yo estoy contigo y también estoy con fulana y como que estamos todos juntos pero separados. Ok, tú entendiste, ¿verdad? Bien. La casa de Jean era el centro del desorden del grupo. Ok. Bernadette McNeely, de 24 años, también, madre de 3, ella era conocida por ser violenta y por consumir drogas. Originalmente ella vivía en la casa número 91, pero terminó mudándose con Jean. Ellas dormían juntas en una cama en el comedor porque las otras habitaciones estaban llenas de niños. Ella era impulsiva y ella, Bernadette, también tenía una relación sentimental con Anthony, ¿ok? El mismo hombre con el que también se acostaba Jean, y también posiblemente con Susan. Recordemos que Susan y Anthony, los dos eran adolescentes. Las otras 2 mujeres, no. Bien. Bernadette fue señalada como la más sádica del grupo, a tal punto que más tarde la prensa la apodó como la Chucky Killer por la música que usaba durante las torturas. Wow. Glyn Powell, de unos 29 años, era el ex esposo de Jean. Él tenía antecedentes por robo y desórdenes por embriaguez. Él participó en el rapado de la cabeza que le hicieron inicial, también en la primera golpiza que le dieron y en el intento de quemarla viva. Él era un hombre sumamente violento y estaba acostumbrado ya a la vida marginal, a la vida violenta. Bien, Anthony Dodson, el más joven del grupo, con apenas 16 o 17 años, era el novio de Bernadette, amante de Jean y posiblemente había tenido encuentros íntimos con Susan. A pesar de su edad, él fue participante activo en la agresión, incluyendo el rapado de la cabeza, varios episodios de tortura y el traslado final al campo donde intentaron quemarla. Y más adelante, de hecho, él fue el que habló. Obviamente, te estoy dando los detalles de lo que dijo Susan, ¿ok? Porque más adelante, él es quien habla y rompe parcialmente, ¿verdad?, el silencio y se comienzan a saber más detalles de qué fue lo que sucedió. Jeffrey Lee, de 26 años, él era cliente habitual de Jean y tenía antecedentes por explotar a personas vulnerables. Su papel fue más pasivo, pero vio a Susan atada y no hizo nada para detener la tortura. De 18 años, él era el hermano menor de Jean y fue la
conexión inicial entre Susan y la casa. Durante las torturas, él fue quien usó alicates para arrancarle 2 dientes a Susan, y aunque él negó querer matarla, él participó activamente en la violencia. O sea, no te quiero matar, pero te quiero sacar par de dientes, tú sabes, la hipocresía, en fin. Ahora, yo te voy a explicar qué fue lo que pasó. Y esto viene, obviamente, del relato que la policía pudo como que armar de lo que cada uno decía, recordando que Anthony fue el primero que habló y como que por qué pasaron las cosas, la manera en que pasó, tacatá, porque su papá lo estaba presionando para que hablara. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente, según lo que la policía pudo armar, el muñeco que la policía pudo armar. La relación entre Susan y el grupo ya se había ido tornando. Ya sabemos que Jean le dio una golpiza, ya fue donde la mamá le dijo no te puedes quedar aquí, bla, bla. Entonces ella volvió. Ya estaba como que el ambiente estaba un poco pesado en la casa con Susan, porque Jean y Bernadette habían armado una lista de quejas contra de Susan. Ellas alegaban que Susan supuestamente les había robado a ellas un abrigo rosado, también que por Susan haberse acostado con Anthony, también ellas las dos tenían ladillas, ¿ok? En su vello púbico. Entonces ellas insistían en que quien trajo la ladilla a la casa fue Susan, y que Susan se la pegó a Anthony porque Susan se acostó con Anthony. Entonces Anthony se acostó con Bernadette y con Jean, y por eso se le pegaron las ladillas a ella, porque quien trajo la ladilla a la casa fue Susan. Sí, lo que yo acabo de decir es eso. Es la razón principal por la que ellas hicieron todo esto, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, ellas las dos se enojaron por las ladillas que les trajo Susan a la casa. Y supuestamente, según Bernadette, Susan había comenzado a regar chismes sobre Bernadette en el vecindario a más gente. Supuestamente porque no hay prueba de nada de eso. Obviamente, nada de esto justifica nada. Pero dentro del ambiente tóxico que se respiraba en esta casa, dentro del aire tóxico, esto se convirtió en una excusa que ellos necesitaban para darle una lección a Susan de no traerle ladillas a la casa. Entonces hablemos de cómo fue que empezó todo esto. Cómo fue que a Susan la secuestraron sin ella sospechar nada. O sea, Susan quedó secuestrada sin saber que estaba siendo secuestrada al principio. Sucede que primero empezaron las confrontaciones verbales, acusaciones y gritos en la casa. De ahí, o sea, decirle como que mira, tú me pegaste ladilla porque tú estabas con fulano y luego fulano me la pegó. Ok, así. Y Susan decía como que no, yo no tengo, o sea, yo no tengo nada, ok, yo no tengo eso, yo no tengo aquello, tacata, bien. El punto era que ellos no se ponían de acuerdo y de ahí pasaron a golpearla. La tiraron al suelo, le dieron puñetazos. Cuando ella intentó irse de la casa, decidieron que no, que ella no se iba, no le iban a dejar salir. O sea, un plan que era en darle una lección de vamos a darle un par de puños, patadas y luego, bueno, no, tú sabes que no te vamos a dejar ir. Y ahí en ese momento fue cuando esto se convirtió en un secuestro. Luego de ahí, a ella la raparon. Le raparon la cabeza al ras, le afeitaron las cejas. Algo que obviamente no solo era humillante, sino que también era simbólico. Ellos estaban como decididos a destruir la identidad de ella. Pero ellos estaban también intentando quitarle todos los pelos del cuerpo, porque supuestamente ella era la que tenía la ladilla. Entonces, toda la ladilla tenía en los cabellos del cuerpo, ¿verdad? En los pelos del cuerpo. Entonces, les raparon la cabeza, les raparon las cejas, les raparon el vello púbico, todo. En medio de los golpes, ellos se le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, provocándole asfixia varias veces. ¿Ok? Después la llevaron a una habitación donde ellos habían preparado una cama volteada con la parte hacia arriba y la amarraron en forma de X con cables eléctricos. A partir de ese momento, ella queda totalmente inmovilizada. Ellos se turnaban uno por uno para vigilarla y torturarla. No le permitían vestirse, salir, ni siquiera tener una noción del tiempo o del mundo exterior. No le permitían moverse para hacer sus necesidades del cuerpo, nada. No había forma de que ella pudiera escapar. Nadie denunció su desaparición porque ya su vida era caótica, o sea, nadie podía, ninguna de las personas que vieron eso no iban a denunciar porque ellos tenían temas con policía, ya tenían temas con sustancias ilícitas, con robos y no podían ir a denunciar. Ok. Y esto le dio a sus captores, a sus secuestradores, una semana entera para torturarla sin que nadie preguntara por ella. Y la mamá, mi amor, vuelta loca con el novio en la casa, ni se enteró, nada. Ok. Después de casi ya una semana de torturas, decidieron matarla. La metieron en el baúl, en el maletero de un vehículo Fiat Panda blanco que se habían robado, por supuesto, y la llevaron al campo, a una zona llamada Werneth Low. Allí la tiraron entre unas zarzas, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Luego ellos se fueron convencidos de que ella estaba muerta porque ella estaba prendida en fuego, pero la verdad es que ella no estaba muerta. No, porque Susan sobrevivió lo suficiente como para ella arrastrarse de ese lugar, fuera de ese lugar, pararse y caminar en la acera de la carretera como para que alguien la viera y eventualmente darle a la policía toda la información que permitió resolver el caso. ¿Ok?
Entonces, obviamente, este caso fue a juicio y el juicio empezó el 16 de noviembre de 1993 y duró 22 días. Este juicio fue tan gráfico, tan gráfico, que hubo jurados llorando durante todas las declaraciones. Los cargos incluían, por supuesto, asesinato, conspiración para causar lesiones graves y secuestro. Y cada uno de ellos, de los implicados, intentó minimizar su papel, obvio. El jurado finalmente declaró a Gene Powell, a Bernadette McNeely, Glenn Powell, Anthony Dodson como culpables de asesinato, conspiración y secuestro. Jeffrey Lee fue declarado culpable únicamente de secuestro y fue absuelto de asesinato. Clifford Pook fue declarado culpable de conspiración y secuestro, pero también fue absuelto de asesinato. Me alegra que Anthony Dodson lo declararon culpable de todo, muy bien. Gene recibió cadena perpetua con un mínimo de 25 años, además de otras penas por conspiración y secuestro. Bernadette recibió también cadena perpetua con un mínimo de 24 años. Glenn Powell fue condenado a cadena perpetua con al menos 25 años de cumplimiento. Anthony, por ser menor, recibió detención por tiempo indefinido con un mínimo de 16 años. Jeffrey Lee fue condenado a 12 años y Clifford Pook a 15 años por conspiración. Obviamente, con el paso del tiempo, varios de ellos apelaron. A algunos sí les redujeron las sentencias, la mínima parte que tienen que cumplir por sus sentencias. Y, ¿cómo te explico que uno a uno todos los implicados terminaron siendo liberados? Jeffrey salió en el 1998. Clifford salió en el 2001. Anthony salió en el 2003. Bernadette en el 2015. Gene salió en el 2017. Y Glenn Powell salió en el 2023. Y ya con la salida de Glenn Powell, todos quedaron libres. Todos. Durante su tiempo en prisión, Bernadette incluso protagonizó un escándalo al revelarse que tenía una relación con el director de la prisión de Durham llamado Michael Martin. Él renunció y ella fue trasladada a otra cárcel. La salida de cada uno obviamente causó indignación en la familia de Susan. Pasó varios años intentando evitar que las personas regresaran a la comunidad, iban a cada apelación de ellos, todo intentando que no los dejaran en libertad, y aún así lo dejaron en libertad a todos. El caso de Susan Capper abrió debates profundos sobre la vulnerabilidad de los adolescentes en Reino Unido. Estos adolescentes que quedan fuera del radar y la responsabilidad del entorno cuando ve señales de abuso. O sea, la responsabilidad de la gente de decir, oye, esto está bien, avisar a las autoridades. O sea, despertó conversaciones sobre cómo la marginalidad y las drogas pueden crear ambientes hostiles donde la humanidad se pierde, o sea, por completo, donde la gente no está en sus cabales, ¿ok? También se comparó este caso de Susan con los casos de Sylvia Likens, de Junko Furuta, que son casos horripilantes, igual que el de Susan, porque en todos la víctima cayó en manos de varias personas que ya conocía, personas comunes, ¿ok? Que dentro de un ambiente tóxico dejaron de verla como un ser humano y abusaron de manera inhumana de cada una, ¿ok? Hoy en día, cada vez que el nombre de Susan aparece en debates, en artículos, en lo que sea, vuelve a causar dolor en el Reino Unido, porque es un recordatorio de lo que pasa cuando una niña vulnerable es abandonada por todos los sistemas que debieron protegerla. De que yo creo que es algo sumamente común que vemos en muchos de estos casos que traigo aquí al canal. Y hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Déjame saber si ya tú la conocías, si tienes algún detalle extra que quieras aportar. Te estoy leyendo en los comentarios. También, si llegaste hasta este momento del video, deja por favor este emoji, coméntalo, para yo saber que tuviste el video completo, ¿ok? Si fue así, te ganaste una estrellita en la frente, ¿ok? Por verlo completo, te lo agradezco de todo corazón. Y, mis amores, nos vamos a estar viendo en un próximo videito. Chao.